Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbite y este es el episodio número 52 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. El episodio de hoy es bastante cortito, pero es una función muy útil y vital que todo mundo necesita conocer. Y eso es los archivos de backup, o lo que es lo mismo, los archivos de respaldo. Vamos a dar con la tecla F10 o nos vamos aquí a opciones y nos vamos a File Settings. Y esta pestaña la vimos hace unos videos cuando estábamos viendo cómo agregar nuevos samples y nuevos plugins a FL Studio. Muy bien, pero faltó esta pequeña ventana que dice Backup. El Backup son archivos que se van guardando o copias del proyecto que tú estás trabajando en este momento. Y de esa forma, si en algún momento llegas a hacer algo y te equivocas, o más bien, para decirlo de una forma muy sencilla, quisieras regresar en el tiempo, esta función te va a ayudar bastante. Solamente tienes que dar clic y vas a ver las opciones de cada cuánto tiempo quieres que se hagan los respaldos. Puedes ponerle aquí, lo cual diría nunca se hagan respaldos, lo cual no lo recomiendo. Después viene este que dice autosave, rara vez cada 15 minutos, ocasionalmente cada 10 minutos, regularmente cada 5 minutos y frecuentemente cada 5 minutos y antes de cada operación riesgosa. Yo les recomiendo que seleccionen cualquiera de estos dos. Normalmente lo dejo aquí en regularmente. Ok, pero ¿cómo funciona esto? Si nos vamos al lado izquierdo, existe esta carpeta que dice Backup y aquí es donde se van a ir guardando estos respaldos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo este proyecto, estoy trabajando en una melodía. Vamos a escucharla. Ok, y una buena costumbre es que ustedes en su teclado siempre opriman Control y la letra S. Eso les va a permitir grabar de manera rápida. Aquí dice Backup y sobrescrito a las 14:53, que es la hora actual. Muy bien, si digamos que, bueno, estoy haciendo aquí un solo patrón y que por azares del destino me equivoqué y hice una combinación de teclado y borré el patrón. Entonces lo primero que te puede pasar es como que entrar en pánico y decir, oh, la melodía en la que trabajé durante tanto tiempo la perdí. Pues no, solamente tienes que irte al backup y bueno, procura no guardar en este momento. Ve al backup, lo seleccionas, le das clic derecho y le das abrir. Te va a preguntar si quieres guardar los cambios, le dices que no y voilà, aquí lo tienen. Hemos abierto uno de los archivos de respaldo donde yo había dado guardar y ahí lo tienen. Básicamente es como si hubiera regresado en el tiempo. Ahora, este archivo de backup es independiente del FLP original. Así que si por ejemplo en este momento yo le quisiera dar salir o grabar, de hecho, si le vuelvo a dar guardar, me va a preguntar que dónde lo quiero guardar. Porque de nueva cuenta les comento, este es un FLP independiente del original. Aquí mi original se llamaba backup. Así que ustedes estarán, digamos que, recuperando uno de los archivos de respaldo y ya sea que lo graben como una versión diferente o lo pueden sobreescribir sobre la canción que estaban trabajando. Por ejemplo, aquí está Backup. Le voy a dar sobreescribir y ya quedó. Y como pueden darse cuenta, cada cierto tiempo sigue haciendo respaldos o cada vez que ustedes le dan control S, puede seguir haciendo los respaldos. Y aquí viene no solamente de esta canción, sino también alguna de las otras que hayan estado trabajando recientemente. Esto también funciona si, por ejemplo, estás trabajando en una canción y hiciste un cambio que no querías, borraste a lo mejor unos patrones o de repente, no sé, tenías algo acomodado y de la nada moviste algo que no debías y se cambió todo, ¿no? Por ejemplo, no sé, de repente sin darte cuenta desfasaste ahí algo o se va la luz. Eso es algo que puede pasar. Estás trabajando en la computadora y de repente se apaga la computadora. Pues bueno, cuando lo vuelves a abrir, checas aquí los archivos de backup. Y esto te va a ayudar a que nunca pierdas ninguna de tus creaciones.
Así que pues bueno, básicamente eso era lo que les quería mostrar en este video. Era bastante cortito, pero es una función en verdad valiosa, muy valiosa para todos nosotros que siempre estamos haciendo cambios y tomando decisiones y la canción sigue evolucionando y a veces nos arrepentimos y quisiéramos regresar en el tiempo, pues con esto es posible. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, también un like. Los invito a que se suscriban si es que todavía no lo han hecho y también activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.